Vamos a comenzar el estudio de esta mañana y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 10. Lucas 10, versículo 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Está también la escritura en las pantallas para aquellos que no tengan su Biblia. Pueden leer de la pantalla. Lucas 10, 25 al 37. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, la cual no cambia, Señor. Permanece para siempre, Señor, y lo que tú has dicho hace más de 2000 años, Señor, hoy nos pega como una roca en el corazón, Señor, y nos destruye. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor, que podamos realmente apreciar tus palabras, Señor, como fueron dichas en ese momento, tal cual son dichas ahora, Señor. Haz de nosotros, Señor, que podamos comprender, abre nuestra mente y corazón en esta mañana, Padre, a lo que tú has traído en esta iglesia, Señor. Úsame a mí, Señor, como portador de tu palabra, Señor, y ayúdame, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo te pido por esos hermanos y por mí. Amén y amén. Puede sentarse, hermano, puede ponerse cómodo. A lo largo de la vida de muchas personas que están ahora en este lugar, e incluso las personas que por alguna razón han estado en hogares donde de alguna forma han escuchado la palabra, estoy seguro que han escuchado esta parábola, que es la parábola del buen samaritano. Muchas personas suelen señalar al buen samaritano o a un buen samaritano como una persona que ayuda a niños atrapados en un lugar con fuego, a personas animalitos, una persona que puede ayudar a los animales, o en situación de calle o en situación de riesgo, y los estelares y las noticias lo señalan como el buen samaritano. Hubo un buen samaritano que ayudó, un buen samaritano que ayudó, un buen samaritano que ayudó, pero no entienden realmente qué es ser un buen samaritano a los ojos de la Escritura, porque hemos entendido que un buen samaritano es aquel que ayuda a otro. Eso es todo. Y quizás no entendemos cuál es la razón de la parábola, no entendemos cuál es el motivo de la parábola, ni lo que quería el Señor transmitir al momento de haber dicho esta parábola. El Señor no está diciendo: ve y ayuda a todos.
El Señor está diciendo algo mucho más profundo que solamente esto. Así que vamos a estar estudiando la parábola del buen samaritano en tres aspectos. El aspecto doctrinal, o lo que es la parábola del buen samaritano, como ya hemos leído. El corazón o la razón de la parábola, que es lo que el Señor quería realmente hacer respecto a la enseñanza de esta parábola. Y qué es ser un buen samaritano como cristiano actualmente. Porque muchos podríamos decir, yo he sido buen samaritano en algunas ocasiones, pero ¿qué es lo que me mueve a ayudar a estas personas? ¿Qué es lo que realmente pasa dentro de mí cuando soy movido, si es que soy movido por las intenciones correctas, a hacer misericordia con alguien? Así que vamos a ver el primer punto, porque no me quiero detener mucho en la parte doctrinal, sino centrarme en la parte del corazón de la escritura o el corazón de la parábola. La doctrina y la enseñanza de la parábola comienza Lucas 10, 25 y 37. Dice: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida? Hermanos, hay que prestar mucha atención a las palabras dictadas aquí en este capítulo. Y muy importante, el detalle. A veces leemos superficialmente algo y no captamos realmente la esencia de lo que está pasando o cómo está pasando. Un intérprete de la ley. Este hombre capacitado en la ley no era un fariseo, tampoco era un sacerdote. Era un hombre que en los tiempos de Jesús era el encargado de interpretar la ley en los juicios. Es decir, cuando una persona era juzgada según la ley mosaica, venía este intérprete y le decía: esta es tu sanción al interpretar la ley mosaica. Era un hombre que conocía perfectamente la ley mosaica y, como van a ver más adelante, lo hacía muy bien. Un hombre sin duda dotado, un hombre lleno de conocimiento y haciendo una pregunta profundamente importante. Un hombre con conocimiento haciendo preguntas profundamente importantes. Jesús le responde como normalmente responde Jesús, con otra pregunta. Lucas 10, 26 dice: él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús, sabiendo que era un intérprete de la ley, le pregunta: ¿qué es lo que tú has encontrado? ¿Qué es lo que tú has interpretado? ¿Qué es lo que tú lees en la ley? Aquel respondiendo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estas no son las palabras de Jesús, son las palabras de aquel que se acercó para probar a Jesús. Y ahí podemos ver otro aspecto importante. La intención del hombre nunca fue buena. La intención del hombre fue probar a Jesús para algo. Tenía una doble intención su pregunta. Tal vez él no esperaba que Jesús le respondiera con una pregunta, y con una pregunta que él supiera o pudiera responder, porque efectivamente la responde. ¿Y cómo contesta Jesús? Bien has respondido. Haz esto y vivirás. Por eso decía, era un buen intérprete de la ley, no era un farsante, no era una persona que no estudiara la ley. Era un hombre dotado en el conocimiento, que había hecho el resumen tal como se había pedido. Un resumen de la ley que encontramos en Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Aquí podemos ver cómo Deuteronomio 6:5, conocido también entre el ámbito reformado como la confesión de fe de los judíos, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este intérprete toma la segunda parte de Levítico 19:18, donde dice: no te vengarás, habla de tu prójimo, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Este hombre habría tomado estas dos partes y las había unido en lo que se conoce como el resumen, o lo que se conoce de igual forma el resumen de la ley y los profetas. Aquí podemos ver en Marcos 12, 28 y 34, ahora es Jesús
a quien le preguntan, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo, dice Jesús, es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino. Y ya ninguno osaba preguntarle. Es decir, lo que este intérprete de la ley en la parábola, o antes de la parábola, le estaba diciendo a Jesús, era algo que Jesús había manifestado, que eran como los dos principales mandamientos. El Señor no estaba diciendo o estaba alabando algo extraordinario que haya hecho este hombre. Más bien, el Señor le estaba diciendo: bien has respondido, puesto que exactamente esto es la interpretación de la ley. Por eso decía, este hombre era un hombre dotado y capacitado y era un buen intérprete de la ley, porque nunca dijo algo de sacrificios, nunca dijo algo incluso del sábado o del día de reposo, sino que dijo específicamente los dos versículos que Jesús afirmaba que eran los dos grandes mandamientos. Sin embargo, podemos ver que lo hace con una intención. Lucas 10:29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Lo que hay que entender de esta parte, hermanos, y es muy importante, es que este hombre ya consideraba que hacía las cosas básicas, o la primera ley, que es amar al Señor con todo el corazón. Este hombre dijo: bueno, yo ya cumplo amando al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, e incluso con creces, creo que lo amo más de lo que Él me pide. Pero no sé quién es mi prójimo. No sé si en este punto esta persona consideraba: si Jesús me dice los judíos, entonces ya he ganado el reino, porque estoy seguro que este hombre de alguna forma amaba a sus hermanos judíos. Pero pregunta: ¿quién es mi prójimo? Como diciendo: esto ya lo hago, me falta esto solamente. Y para que yo pueda hacer esto, entonces necesito saber quién es mi prójimo. La parábola comienza en Lucas 10:30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Es interesante ver que esto es una parábola y no una historia. Es algo que el Señor utiliza para hacer algo o producir algo en los oyentes, pero es algo que no pasó. Es algo que fue de alguna manera inventado por Cristo, usado por Cristo. Sin embargo, vemos la historia y diríamos: bueno, es que esto no es tan irreal, esto pudo haber pasado realmente, pero es una parábola. Quizás porque nunca hemos encontrado un buen samaritano entre nosotros, hermanos. Sin embargo, la parábola nos explica que este hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y hay maestros o intérpretes de esta parte que dicen que quizás este hombre estaba bajando de adorar de Jerusalén a Jericó. No dice que era otro samaritano, no nos da una nacionalidad, solo nos dice que estaba en Jerusalén y descendía a Jericó. Por lo tanto, se suponía o se puede suponer que este hombre pues estaba adorando a Dios. Cayó en manos de ladrones y lo dejaron como muerto, dice la Biblia, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió primero un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Creo que no hay mucho que explicar, hermanos.
tenemos a un intérprete de la ley y ahora tenemos un sacerdote. El sacerdote, tal vez podríamos decir, lo vamos a justificar de alguna manera porque este hombre, dentro de los ritos judaicos, no podían tocar muertos o cosa inmunda porque se manchaban y tenían que ser purificados. El detalle es que iba por el mismo camino, descendía de Jerusalén a Jericó, por lo tanto este hombre no iba a adorar a Dios. Es probable que también haya estado descendiendo de adorar a Dios. Sin embargo, no fue movido a misericordia. Dice que lo vio y pasó de largo. Después, asimismo, versículo 32, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, también pasó de largo. A diferencia del sacerdote y el intérprete de la ley que está escuchando, un levita en los tiempos de Jesús era contado como un extranjero. Él vivía en medio de Israel. Ellos no tenían heredad y ellos esperaban recibir el diezmo para sobrevivir. Ellos vivían de lo que el templo recibía en cuanto a los diezmos. Los levitas no eran de un total agrado para los judíos normales, puesto que no tenían una heredad. Ellos vivían entre ellos y a veces eran tratados como extranjeros. Entonces, cuando leemos que un levita pasa por ahí, hubiéramos pensado que este levita hubiera empatizado un poco más con aquel hombre moribundo y lo hubiera ayudado. Sin embargo, vemos que pasa junto de él. Pero luego comienza la historia y continúa la historia Jesús y dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose le vendó sus heridas, echándole aceite, vino y poniéndole en una cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y dio al mesonero y dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Un hombre identificado como un samaritano, que también bajaba por ese camino, a diferencia de los demás, fue movido a misericordia y ocupó todos los recursos que tenía. Sacó sus vendas, sacó vino, sacó aceite, le curó las heridas, quizás caminó un buen tramo, porque subió al herido a su cabalgadura y lo acompañó hasta el mesón. No solo lo acompañó y lo dejó, sino que dice la Biblia aquí que lo cuidó de él, y luego en el versículo 35 dice otro día al partir, es decir, que estuvo con él algunos días, cuidando de él. Quizás tenía fiebre, dolores, no sé qué pudo haber tenido esta persona, pero el samaritano estaba con él. Al quitarse del mesón, él paga lo que había acordado y deja de más. Y le dice al mesonero, si gasta algo más mi paciente o la persona que está allá, ponlo tú y yo lo pagaré cuando regrese. Lucas 10, 31, 32 dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Es Jesús preguntando, y le dijo el hombre, el intérprete de la ley, el que usó misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hermanos, en lugar de que la pregunta sea, ¿hubieras ayudado al hombre o quién es tu prójimo en esta situación? Seguramente si la pregunta hubiera sido ¿quién es tu prójimo? Hubiéramos dicho pues el hombre herido. Pero Jesús preguntó, ¿quién pues de los 3 te parece que fue el prójimo o se comportó como prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y obviamente el intérprete de la ley dijo, ni siquiera usó la palabra samaritano, utilizó el que usó misericordia de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta es la parábola del buen samaritano. Y el objetivo de Jesús nunca fue decirle a esta persona, te falta esto para que tú entonces accedas al reino. Lo primero que debemos entender de la parábola del buen samaritano es que la pregunta que contesta es, ¿quién es mi prójimo? La respuesta del Señor
es quién debe comportarse o cómo debe comportarse el prójimo. No responde a la pregunta cómo obtener o heredar el reino, hermanos. ¿Ok? Es la primera diferencia o lo primero que encontramos. La parábola del buen samaritano no es la respuesta a cómo obtener la vida eterna o cómo heredar el reino. Solo contesta quién es mi prójimo, que fue la pregunta que hizo el intérprete. En Mateo 7, que es lo que tenemos en la pantalla, dice: así que todas las cosas que hagáis a los hombres, hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Por qué pongo esto, hermanos? Porque este samaritano, lejos de ver como una carga a aquel hombre que estaba como muerto, se vio en él y dijo: quizás sea yo el que está allí tirado. Fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Vamos a estudiar ahora, hermanos, y quise ir rápido porque nos vamos a detener un poquitito más en esta parte. El corazón o la razón de la parábola. Tenemos a un hombre que sin duda tiene el conocimiento que ya muchos quisiéramos tener nosotros. El conocimiento de la Escritura, de la ley. Pero este hombre, lejos de utilizar lo que él conocía para verse delante de un Dios santo, lo usaba con una intención. Y yo puedo suponer al menos dos intenciones que tenía. Este hombre se acerca a Jesús con una pregunta muy profunda y Jesús le responde con una pregunta: ¿qué has encontrado tú en la ley? ¿Cómo es que lees?, le pregunta Jesús. Este hombre tal vez quería de alguna forma que Jesús lo señalara por su conocimiento y él llevarse el crédito. O quizás que Jesús no le pudiera contestar y entonces él responder bíblicamente y dejar en ridículo al Señor. O quizás esperaba escuchar que los judíos, de que él estaba cumpliendo con toda la ley, al esperar la otra respuesta de Jesús y que esta fuera: tus prójimos son tus hermanos judíos. Entonces él hubiera dicho: lo he alcanzado todo para heredar el reino. No sabemos cuál era la verdadera intención de sus palabras, pero sin duda su corazón fue expuesto. Cuando Jesús le dice: ¿qué es lo que lees?, él contesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y como les comenté, hermanos, hay que tener mucho cuidado cuando leemos, porque debemos prestar atención a todo lo que está escrito. Y ahí tenemos al menos 4 i o yes, ahí las tengo marcadas. Y estas y o is son is de unión, son i de unión. Es decir, que tú no puedes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, sin tu alma, sin tus fuerzas y sin tu mente. Tampoco puedes decir que amas al Señor con toda tu alma si tu corazón está lejos de Él y tus fuerzas no te ayudan. Tampoco puedes decir: es que yo hago todo para el Señor. Ahí estamos ejercitando el amor físico, pero mi mente y mi corazón están puestos en otra cosa. No es lógico, ni tampoco podríamos decir que la Escritura dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, o con toda tu alma, o con todas tus fuerzas, o con toda tu mente. No es una situación en la que podamos nosotros despedazarnos y amar al Señor en partes, y entonces amar al Señor en algunos aspectos de nuestras vidas y en otros no. Sino que dice y. Es decir, cuando amemos al Señor, debemos hacerlo con todo nuestro ser. Pero este intérprete agrega algo más: y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, o como a ti mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que aparte de amar a nuestro Dios con todo nuestro ser, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No podemos nosotros amar a nuestro prójimo sin amar a Dios primero,
ni tampoco podríamos amar a nuestro Dios sin mostrar misericordia por nuestro prójimo. Una cosa va con la otra y es inseparable, es un y de unión. Vean que dice primero de Juan 4:19 al 21, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento de parte de Dios, es algo no negociable y algo que está ligado a la persona que ha nacido de nuevo. Sin duda que si tú has nacido de nuevo, entonces serás movido a misericordia hacia todas las demás personas. Hacia todas las demás personas. Es algo que está ligado al alma del creyente. No puedes pasar, ver la situación de necesidad y cerrar tus ojos a ellos. Entonces serías como un sacerdote, serías como un levita o serías como un intérprete de la ley. Eso es justamente lo que el Señor nos explica aquí. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Marcos 10:21 nos dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Recuerdan esta historia, hermanos? Esa es una porción de la historia del joven rico, de aquel que se acerca a Jesús y le dice exactamente lo mismo que está pensando este intérprete de la ley. Señor, desde joven he guardado toda la ley. He sido bueno hacia mis padres, he sido honesto, nunca he robado, no he adulterado, no he hablado falso testimonio, he cumplido la ley desde joven. Y el Señor le responde mirándole y dice ahí que le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Qué fue lo que pasó? El joven se entristece y se va porque tenía muchas posesiones. Eso es lo que dice la Biblia. Pero vemos aquí una enseñanza bien hermosa que es lo que hace el Señor Jesús. Cuando alguien viene a Jesús y pregunta algo, el Señor siempre expone el corazón de la persona. Este hombre, este joven llegaba con las mejores intenciones quizás, diciendo, Señor, he cumplido la ley y deseo servirte. Y el Señor le dice, tiernamente le dice, te falta solo una cosa, vende todo lo que tienes. Y esto nos llega a pensar, te falta una cosa, el número uno, el principal mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Este joven no amaba a Dios de esa manera, amaba más sus posesiones, por eso se entristece, por eso se va triste, porque tenía muchas posesiones. El Señor expuso su corazón y le dijo, mira, tú dices que lo tienes todo, yo digo que te falta esto, yo digo que te falta esto. De la misma forma, Lucas, vamos a leer Lucas 9:52 al 62. Esta es la historia de los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y le dijo a otro, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de los cielos. Entonces también le dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. 3 personas se acercan
todas tal vez con la mejor de las intenciones. Y de nuevo el Señor le dice a uno: no tengo dónde recostar la cabeza. El costo de seguirme será que no vas a tener un hogar, no tendrás dónde llegar, puesto que el Hijo del Hombre se encuentra en las calles predicando el Evangelio. Esto no sé qué pudo haber causado, pero estoy seguro que no le siguió. Es el costo de seguir a Cristo, dice. El otro le dijo: déjame que vaya y entierre a mi padre. Y el Señor le dice y le vuelve a exponer su corazón: tu pretexto no es válido, puesto que tu padre prácticamente vive. Seguramente, de hecho, la mayoría de los comentaristas bíblicos consideran que el padre del joven no era tan viejo y faltaban unos años para que muriera. Entonces le estaba diciendo al Señor: espérate, mueren mis padres y entonces te voy a seguir. Y aquí es donde dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el Evangelio. El corazón de este joven estaba totalmente volcado hacia su familia, no hacia Cristo. Otro también le dice: déjame seguirme, pero primero me despido ahora de los que están en mi casa. A diferencia del otro, no iba a esperar que sus padres mueran, pero quería ir a avisar a su casa me voy con Cristo, espero que entiendan, yo creo que Él es el Mesías. Y no sabemos qué podría haber pasado en la plática, pero el Señor le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para entrar al reino. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor Jesús? Si te comprometes a estar conmigo, es desde ahora. Es desde el momento que tú adquieres este compromiso, desde ese momento me tienes que seguir. Porque nadie que quiera ir a su casa a despedirse de lo que tiene es apto para seguirme. Y hermanos, estos son ejemplos de cómo el Señor exponía el corazón de la persona con quien hablaba. No era una plática superficial como nosotros normalmente la vemos. Era una plática que traspasaba el corazón. Entonces vemos cuando este hombre le pregunta: Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino? El Señor le dice: ¿qué encuentras en la ley? Y él mismo se responde: tengo que cumplir esos 2 mandamientos. El Señor le dice: ve y hazlo. Con esto vas a ganar el reino, ve y hazlo. Lo que estaba haciendo el Señor Jesús era exponiendo su corazón. Era diciéndole: si lo has cumplido, entonces lo has ganado. Pero este hombre, en lugar de reflexionar para sí y decir: me falta mucho para cumplir el primer mandamiento, él se justifica y dice: esto yo ya lo cumplí. Yo ya lo he cumplido. Yo no le debo nada al Señor en su gran mandamiento, porque lo hago con creces. Soy un intérprete de la ley. Lo que me falta es conocer realmente quién es mi prójimo. Señor, justificándose él mismo le pregunta, o queriéndose justificar, él mismo le pregunta: Señor, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor comienza a explicar la parábola. Y en esta parábola, no la voy a volver a leer, hermanos, pero vemos cómo un hombre baja de Jerusalén a Samaria, y este hombre es atacado por ladrones y dejado muerto o casi muerto en el camino. Y entonces comienza a pasar los sujetos en esta historia. Primero vemos un sacerdote, el cual pasa de lejos y no hace nada. Vemos a un levita, pasa de lejos y no hace nada. Solo faltó que Jesús dijera: y ahora ahí va un intérprete de la ley que pasó de lejos y tampoco hizo nada. A lo que está diciendo el Señor Jesús a este intérprete de la ley y a todos los oyentes es de que no importa las vestiduras reales que tú tengas, lo que realmente importa es si tu corazón ha sido movido a misericordia. Los sacerdotes, como todo judío, estaban encarecidamente preocupados porque un extranjero no pase de noche por su tierra. Cuando un extranjero pasaba por Jerusalén y estaba el ocaso, él le decía: hey, quédate en casa para que no viajes de noche. No tienes por qué viajar. Eran altamente hospedadores. Pero ni el sacerdote ni el levita se atrevieron a acercarse a un hombre moribundo.
No sabemos si es por su oficio, no sabemos si es por su calidad o el tipo de persona que era, pero algunos comentaristas dicen es el grupo de los religiosos, de los que queremos aparentarse en alguien, aunque por dentro sigamos siendo hombres torpes, necios y ciegos. Aquellos que somos egoístas, pero ante la luz, ante los demás, somos hombres buenos, de alta estima, irreprensibles. Y entonces es el mensaje que le está dando a este intérprete de la ley, porque seguramente el intérprete de la ley tenía amigos levitas, tenía amigos sacerdotes, tenía amigos fariseos, eran de la misma élite, se movían en el mismo medio, hablaban de lo mismo, interpretaban la ley. ¿Y saben qué? No solo la interpretaban, eran sumamente cuidadosos al querer hacer o cumplir toda la ley. Eran cuidadosos, contaban el grano de eneldo, el café, sacaban el diezmo de todo, eran sumamente cuidadosos. Y lo que le estaba diciendo el Señor Jesús, ninguno de estos hombres fue movido a misericordia. Y entonces, ¿qué pasa? El samaritano. Pero un samaritano, ese hombre pasaba por el mismo camino, vio a la persona, se acercó a él y dice la Biblia que fue movido a misericordia. Pero un samaritano, los judíos y los samaritanos no se llevan. Los judíos y los samaritanos no son amigos. Los judíos y los samaritanos no comparten ni siquiera los utensilios de la mesa. Juan 4:9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. ¿Recuerdan esta historia? Jesús y la mujer samaritana. Jesús llega y le pide agua a una mujer y Jesús le ofrece el agua de vida eterna. Pero esta mujer se sorprende y le dice: ¿cómo hablas conmigo siendo tú judío y yo samaritana? Puesto que no hay trato entre nosotros. La nación de Samaria para los judíos era una nación pagana, era una nación que no eran judíos completamente. Era una mezcla de judíos con otras naciones que regresaron del exilio, no fueron encontrados sus nombres en los registros, pero ellas decían que eran judíos y entonces formaron una nación de Samaria. Una nación que a los ojos de los judíos no merecía salvación. Una nación que ante los ojos de los judíos era una nación idólatra que no servía a Dios. Así era visto el samaritano y sin embargo Jesús usa a este samaritano como ejemplo para los oyentes de la exposición del buen samaritano. Vean que dice Juan 8, 47 y 48. Dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondiendo entonces los judíos le dijeron: ¿no dices bien de nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? En esta porción de la Escritura, en Juan 8, el Señor está en contra de los judíos y le está diciendo: ¿saben por qué no me creen a mí? Porque yo vengo del Padre, porque yo soy el Hijo de Dios. Si ustedes fueran hijos de Dios, me creerían a mí, porque han escuchado a Dios. Entonces el Señor les dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque esto no los oí de vosotros, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El Señor los estaba acusando. Entonces responden los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros? Tú eres samaritano y demonio tienes. Tú eres samaritano y demonio tienes. Estos hombres, cuando le contestan a Jesús, le dicen: estás endemoniado y aparte eres samaritano. A ese grado tenían los judíos y los samaritanos esta riña o este descontento, al grado de que era ofensivo para un judío el que le digan: eres un samaritano.
era ofensivo a sus ojos, era ofensivo a sus oídos. No cualquier persona aguantaba un insulto tan grande como este. Lo que Jesús les estaba diciendo cuando presenta al samaritano como héroe de la historia, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y a tus enemigos como a ti mismo. Te tienes que amar a tus enemigos como si fueran tú. Es decir, nuestro prójimo no solamente es el que me cae bien, o mi connacional, o el de la misma piel, o ideología, o pensamiento, son todos, incluyendo mis enemigos. Estoy seguro que más de un judío, al escuchar la historia del buen samaritano, habrá crujido los dientes y habrá dicho: ¿cómo es posible que un samaritano haga misericordia con alguien extraño, con alguien que no era de su nación? ¿Cómo es posible esto? Esta persona no solo debió de reflexionar: no estoy cumpliendo con la segunda parte del mandamiento, pero no estoy cumpliendo con la primera parte del gran mandamiento. Necesito ayuda para cumplir con la segunda parte. ¿Cómo yo puedo amar a mi enemigo? Este enemigo mío se acaba de portar misericordiosamente con alguien como yo. Porque recordemos que Jesús no le puso nacionalidad al hombre herido. Y tal vez la intención de Jesús era de que cada uno de los oyentes diga: es un judío, por ahí es un chileno, es un mexicano, es un argentino. El hombre que fue herido es un hombre de otra nación. Seguramente el judío habrá dicho: he ahí un hermano judío que cayó. Y ahora vemos un samaritano, y en la mente de los demás ayudando a otro judío. ¿Esto cómo es posible? ¿Cómo mi enemigo puede portarse mejor que yo? Mejor que yo. La razón, hermanos, es la siguiente: el que mucho ama al que mucho le ha sido perdonado. Le ha sido perdonado. He aquí esto, hermanos. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otros 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, pregunta Jesús, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Esta historia en Lucas sucede en casa de Simón el fariseo. Y vemos cómo entra Jesús a casa de Simón, comienza la cena o la comida, y una mujer pecadora, dice la Biblia, entra al lugar y comienza a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas. Y la gente comienza a pensar: si realmente este fuera el Hijo de Dios, sabría quién es esa mujer. Y Jesús le dice, le da esto exactamente, y le dice que alguien tenía 2 acreedores, y él perdona a ambos, y le dice: ¿quién crees que ame más? Y dice: pues al que le perdonó mucho más. Y Jesús le dice: entré a tu casa y nunca me diste un beso, y esta mujer no ha parado de besar mis pies. Entré a tu casa y no lavaste mis pies, y esta mujer con sus lágrimas ha estado lavando mis pies. A ella se le perdonarán todos sus pecados, puesto que está mostrando el amor justamente al hacer esto. Justamente al hacer esto. El motivo y la razón por la que el samaritano fue movido a misericordia es porque él se vio reflejado en el hombre herido y se encontró como él. Él dijo: ese hombre podría ser yo. Y si a mí me han ayudado, yo también voy a ayudar. Y hermanos, no estoy hablando de una acción mecánica, no estoy hablando de una acción en la cual todo el mundo entonces ahora vamos a salir a hacer labor social, vamos a buscar a nuestros hermanos
que están bien fregados y ayudarlos porque ese es el mandamiento. Vamos entonces, no hermanos, no a eso se refiere. Debemos entender algo muy claro en la Escritura, y esto lo voy a leer, hermanos, porque no quisiera alterar el sentido. En la parábola del buen samaritano, nosotros, cada uno de nosotros que verdaderamente ha reconocido al Hijo de Dios, a Jesús, entendemos que nuestra condición no era diferente a la de aquel hombre moribundo. Tal vez por eso no dice ni su nombre ni su nacionalidad. Todos delante de Dios somos muertos, una condición miserable, llenos de heridas, hediendo y sin la posibilidad de pedir ayuda. Así estábamos, esperando la muerte, si no fuera por este perfecto Jesús que nos encontró en esa condición, nos ayudó, nos curó las heridas, nos la vendó, nos cargó en sus hombros, no importando ser sus enemigos, hombres sanguinarios, hombres que en nuestra mente y corazón solo se inclinan al mal, que tomábamos de su aire y de su sol para pecar, que nuestro pensamiento era de continuo perverso, no le importó, nos tomó y nos cuidó. Él pagó a cuenta nuestra la cuenta impagable que para nosotros teníamos delante de un Dios justo y santo. Justificándonos, nos ha dado paz. De la misma manera que el samaritano pagó la cuenta del hombre moribundo, así Cristo en la cruz pagó nuestra deuda para que nosotros recibamos sin merecerlo, por gracia somos salvos, perdón y salvación de nuestros pecados. El intercambio del justo por el injusto, el perfecto Hijo de Dios, perfecto en toda su manera de vivir, muere en una cruz, muere por nuestras transgresiones. Siendo esta la voluntad de su Padre, fue entregado en manos de pecadores. Sin embargo, al no existir culpa en él, le resucita al tercer día y ahora está a la diestra del Padre, lleno de gloria y de poder. Si nosotros leemos el buen samaritano y creemos que es la historia de un hombre bueno ayudando a otro, entonces la estamos leyendo mal. No encuentro nacionalidad alguna en el hombre moribundo, porque el hombre moribundo soy yo. El hombre moribundo somos cada uno de nosotros, y si no fuera por Cristo, hubiéramos muerto en el camino. Hermanos, no hay manera de agradecer esto. No deberíamos de estar todos los días de rodillas agradeciendo por su gran bondad. ¿No deberíamos nosotros estar adorando sinceramente a este Dios que envió a su Hijo a cuenta nuestra? Sin embargo, queremos entonces simplemente ser buenos con otros, pero seguir viviendo en la oscuridad. Eso no es posible. Si tú consideras que estás ganando el cielo por tus obras o por tus buenas obras, desiste. No hay ni un hombre en este mundo que llegará al cielo por sus obras. Eso es una mentira. Eso es algo que los hombres han inventado y las denominaciones han inventado para tener entonces filas de hombres llenas, evocadas a una necesidad en algún lado. Si tienes la necesidad de ayudar a alguien, ve y predícale la palabra. Primeramente, predícale la palabra y después dale pan, dale agua, dale ropa, báñalo, comprométete y ayúdalo. Pero principalmente, predica a Cristo. ¿Qué es ser un buen samaritano en nuestros tiempos actuales? Un buen samaritano debe ser todo creyente que ama incluso a su enemigo, que busca su bien, que está dispuesto a asistirlo en todo lo que requiera, sin importar los recursos, el tiempo ni el dinero. No porque con esto obtendrá la vida eterna, más bien porque ama genuinamente a su Señor y quiere hacer lo que a su Señor le agrada.
Será movido a misericordia y hablará las buenas nuevas de salvación, pero recuerda siempre su condición original y no quiere ver a su enemigo camino al infierno. Eso es un buen samaritano, o debería ser un buen samaritano en nuestros tiempos. Mateo 5, 44 al 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y haced llover sobre justos e injustos. Hermanos, hay algo en particular en este samaritano de la historia. Este hombre fue movido a misericordia, como si algo externo fuera de él, y eso es importante, no la situación que vio, entonces actuó. Es algo dentro del corazón que Dios hace en los creyentes, que vemos la necesidad, no solo física, sino la necesidad espiritual en las personas que no conocen a Dios. Un creyente debería ser movido a misericordia por aquellas personas que no conocen a Dios. Y este es un buen ejemplo de cómo nosotros podemos acercarnos y hablar el Evangelio. Porque estoy seguro que conoces a mucha gente en necesidad. Pero que tu intención no sea quitarle el hambre, dándole un poco de pan o poniéndole un poco de ropa. Porque su condición espiritual continuará siendo la misma cuando el pan se agote y cuando sus ropas se rompan. Hermanos, debemos ser movidos a misericordia y hablar el Evangelio. Predicar las buenas nuevas de salvación y también, hermanos, ayudar al que está en necesidad. Debe haber una clara diferencia entre el mundo y el cristiano. El mundo hace las cosas para que el mundo se lo reconozca. Eso es importante. Vemos organizaciones enormes ayudando a países pobres. Vemos artistas tomándose fotos al momento de estar ayudando con una botellita de agua. En tiempos de política, vemos a los políticos con aguas a los hombros, queriendo aparentar algo que no son. Así no debe ser el creyente. Si vas a ayudar a alguien, que se entere usted y el hermano que lo acompaña. Si usted va a ayudar genuinamente a alguien, usted ayude y que esté enterado el hermano que le acompañe, nadie más. No hacemos las cosas como para nosotros, las hacemos como para Dios, como para nuestro Señor. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que nos enseña esta porción de la Escritura es que estamos acostumbrados a hacer cosas buenas a los que nos caen bien. Eso cualquiera lo hace, hasta el mundano lo hace. O saludamos, dice aquí, cuando los judíos saludaban era un saludo bastante reverenciado, era algo especial saludar a alguien, era tu hermano a quien estás saludando. Dice, pero si tú saludas a tu hermano, ¿qué tiene de diferente esto? Es lo mismo lo que ocurre hoy en día con las cuestiones sociales, que las hacemos para quedar bien con otros hombres sin importarnos lo que piense Dios. De cierto te digo que ya tienes tu recompensa, hermano. Tu recompensa será esa, la alabanza de los hombres. Debemos nosotros estar enfocados primeramente en hablar el Evangelio, ver la necesidad del alma para luego ver la necesidad física y comprometernos. Como ya dije, no importando los recursos, dinero o el tiempo,
pero un creyente ayuda incluso a su enemigo. Y termino con esto, hermanos, con Santiago 2:15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovecha? ¿Qué aprovecha? Hermanos, Santiago está hablando de creyentes hacia creyentes, y esto pasaba entre creyentes. Hermano, no tengo que comer, bueno, que Dios te ayude, y no le doy nada, me voy a mi casa. Lo que está diciendo Santiago aquí es que eso está mal, eso no aprovecha en nada. No aprovecha en nada, no estás haciendo nada, es lo que está diciendo Santiago. Y Santiago está hablando de las obras de la fe, de las obras que caracterizan a los creyentes, cuanto más las personas del mundo. Las personas del mundo deberían de odiar a los creyentes, no ser sus amigos. ¿Por qué? Porque cada vez que yo me paro en la puerta de este hombre me habla de Cristo. Porque cada vez que yo lo saludo hay un, oye, ¿cómo estás con Dios? ¿Cómo está esa relación? Porque cada vez que yo lo veo, ay, no es posible que todo el tiempo me esté hablando de Dios. Eso va a pasar, hermanos. Pero ¿qué vemos ahora o qué vemos en estos tiempos? Cristianos siendo amigos de mundanos, mejores amigos de mundanos. Lo único que explica eso es que el cristiano no está hablando la palabra, no lo está haciendo. Tienen otras cosas en común, pero no al mismo Cristo que servimos. Y eso, hermanos, no es amar al prójimo. Si tú amas a tu prójimo, que también es tu enemigo, debes predicarle la palabra. Debes exaltar a Cristo las veces que sean necesarias. Esta parábola nos recuerda nuestra incapacidad, de cumplir la ley de Dios. Debemos reflexionar sobre si al menos intentamos sinceramente o no obedecer a Dios. Esta parábola nos enseña que hasta nuestros enemigos son nuestro prójimo, y muestra de misericordia es presentarles a quien nos ha dado vida y vida en abundancia, hermanos. Amén. Comprometámonos, hermanos, no solamente a estudiar la palabra, sino a vivir la palabra, a hacer diferencia entre el mundo y nosotros. Debe haber una clara diferencia entre un hombre que no ama a Dios y un hombre que evidentemente ama a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos.